¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio de libro que es presentado por Orión. 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. Y crearás el futuro, te dejarás llevar por él. En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape Your Future with Confidence. En el Libre Mercado de esta semana vamos con un tema que tiene harto de económico, aunque la carcasa es mucho más educacional. Vamos con el tema del FES, el proyecto de FES, de Financiamiento de Educación Superior, y para eso estamos con Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finisterra. Juan Eduardo, encantado de tenerte en el Libre Mercado del Libro. No, pues muchas gracias a ustedes, Cristian, por la invitación. Es difícil pensar en un proyecto que reúna tanta crítica, tantos cuestionamientos. Es cierto que toda nueva regulación, toda nueva normativa, todo nuevo marco legal, siempre a los incumbentes no les gusta, ¿no es cierto? Les incomoda. Pero también es difícil cuando uno revisa en todo ámbito de acción historias de proyectos donde hay un consenso tan amplio entre los actores, en este caso las universidades, de críticas que van por A, B, C, D hasta la Z, donde cada uno en su mayoría lo cuestiona, ¿no es cierto? Entonces, quizás en esta conversación puede ser bien interesante porque tiene mezcla de actualidad y pedagogía, este tipo de conversaciones, ir analizando cada uno de los aspectos centrales de donde se concentran las críticas, porque además uno va dando cuenta de los aspectos centrales del proyecto. Uno de los aspectos principales tiene que ver con el tema de aranceles regulados, ¿no es cierto? Donde ustedes van al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, hacen una presentación, se deriva a la Fiscalía Nacional Económica para su revisión y estamos a la espera de ver qué sale de eso. ¿Por qué? Lo primero, ¿por qué ustedes cuestionan el tema de regulación de aranceles o en particular este tipo de regulación arancelaria para las carreras de universidades que no están adscritas a la, que sí están adscritas a la gratuidad? Ya, ahí quizás convenga hacer un pequeño recuento para que también la gente que nos escucha entienda mejor de qué estamos hablando. Cuando hablamos de aranceles regulados, hablamos del monto que calcula la Subsecretaría de Educación Superior que debe traspasarse por cada estudiante que estudia en gratuidad. Ese monto depende de diversos factores, pero es distinto un estudiante que es distinto el monto que se traspasa por un estudiante que está en la carrera de Derecho en la Universidad Finisterre, en comparación con ese mismo estudiante que sigue también la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. A ver, ¿y por qué estamos nosotros haciendo esta presentación? Bueno, la Subsecretaría de Educación Superior, según lo establece la Ley de Educación Superior, tenía que volver a calcular o recalcular estos aranceles regulados, siguiendo una serie de criterios generales que establece la propia Ley 21.091. Pues bien, en este recálculo, lo que nosotros hemos visto, este grupo de 7 universidades privadas que estamos en gratuidad, hemos visto un sesgo por parte de la autoridad, que esgrimiendo argumentos técnicos, en la práctica lo que está haciendo es aumentarle las transferencias de recursos a las universidades tradicionales en desmedro de las transferencias a las universidades privadas. Eso nos parece que no tiene una justificación técnica sólida y que por ello mismo constituye tiene un efecto negativo en la competencia en el sector. Y eso es lo que, a nuestro juicio, digamos, constituye una buena prueba en virtud de la cual nosotros le hacemos esta consulta al tribunal. Le decimos, tribunal, oiga, estos son los antecedentes, ¿qué opina usted al respecto? Y el tribunal lo que hace es hacer un llamado público a que quien lo quiera pueda presentar antecedentes para que así él pueda definir finalmente, dirimir si hay un efecto pernicioso en la competencia o no en virtud de esta regulación de aranceles. Ahora bien, ¿por qué es importante para el FES? Estos aranceles regulados, si bien están calculados para la gratuidad, son, de acuerdo a este proyecto de ley, se hacen extensivos a todas las universidades del sistema, o sea, a todas las universidades, en la medida que adscriban al FES, lo cual es probable que ocurra, digamos, o en una gran mayoría de ellas, finalmente se van a ver regulados por este nuevo arancel. Y por eso también es importante decirlo, digamos, un mal cálculo de este arancel regulado afecta a todas las universidades, no solamente a las que estamos hoy día en gratuidad. Es un impacto sistémico. ¿Hay alguna estimación de cuándo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podría pronunciarse respecto a esto? No hay plazos específicos. Normalmente lo que nos han dicho, digamos, los expertos, que debería tomarse varios meses, y por tanto es difícil esperar que haya algún tipo
de resolución por parte del tribunal antes del próximo año, mediados del próximo año, fines del próximo año. Ahora, este tema de la regulación de aranceles, finalmente, que ustedes cuestionan, por la fórmula principalmente, implica también un mayor control estatal, ¿no es cierto? Hay una pérdida de autonomía de las universidades porque, obviamente, una parte importante de los ingresos llega por efecto estatal, ¿no es cierto?, por fuente estatal. ¿Cómo están evaluando ese tema, la pérdida de autonomía, el control estatal, una industria, no lo digo en sentido peyorativo, una industria, un sector económico que está, curiosamente, a diferencia de los tiempos que corren, está empezando a teñirse mucho más de Estado? Así es, así es. Bueno, nos parece muy grave, extremadamente grave. Y de hecho, el proyecto del FES probablemente, si uno tuviese que definir qué es lo más grave que tiene, dentro de las muchas cosas lamentables, es sin duda el efecto negativo en la autonomía. ¿Y por qué? Porque, bueno, no solamente es el arancel regulado, que ya vimos que puede prestarse, es susceptible de algún tipo de sesgo por parte de la autoridad de turno, sino que es la prohibición del copago. El copago, hay que recordarlo, digamos, es lo que estudiantes de determinados deciles pueden copagar, pueden aportar a una universidad, a una institución de educación superior. Y esto considerando que eventualmente ese estudiante puede recibir algún beneficio, como puede ser una beca o puede ser un crédito, digamos, el CAE. Lo que está haciendo en el caso del FES es lo siguiente. De acuerdo a este proyecto, se prohíbe que cualquier tipo de estudiante copague, salvo aquellos que pertenecen al decil 10. Y los ingresos que aportan los estudiantes o la familia al sector privado son cuantiosos. En la práctica, ¿qué está ocurriendo? Que la dependencia en términos de ingresos de las universidades hacia el Estado empieza a ser muy, muy grande. A tal punto que eso pone en jaque, pone en riesgo sin duda la autonomía. Cuando tú dependes en un 80% en términos de ingresos de la autoridad de turno, aunque no lo quieras, aunque sea de una manera solapada, tú de alguna manera pierdes esa autonomía para ser crítico, para levantar la voz en diversos aspectos. Inevitablemente, insisto, casi inconscientemente, es muy difícil que tú quieras volverte en contra de aquel que te provee el 80, el 90, el 75% de tus ingresos. Y eso es lo que hay que decirlo, digamos, claramente. Un aspecto que es primo hermano, Juan Eduardo, es claro, la autonomía, y otro aspecto es el proyecto educativo, que son, por eso digo primos hermanos, son cosas que no son idénticas, pero muy parecidas. ¿Se condiciona la autonomía? ¿Se condiciona también los proyectos educativos independientes de cada universidad? Por supuesto. En la medida que tú no tienes la capacidad para ser autónomo desde el punto de vista de los ingresos, evidentemente tú te supeditas, digamos. Eso tiene un efecto negativo en calidad. O dicho de otra manera, lo que hoy día hacen las instituciones de educación superior, particularmente las universidades, en términos de desarrollar no solamente docencia, hay que decirlo claramente, sino también investigación y vinculación con el medio, evidentemente se pone en riesgo, en cierta medida, si es que hay una merma en tus ingresos, lo cual, digamos, en este caso, está obligado por la ley. Por eso también es bien absurdo, digamos, es bien absurdo que en un contexto presupuestario global del país, que es cada vez más estrecho, es absurdo que por ley el gobierno quiera prohibir que los privados puedan aportar a las universidades. Lo único que va a tener como efecto, no solamente la pérdida de autonomía, sino también la calidad de los proyectos educativos. Ahora, ahí parece una contradicción también en que se trata de limitar al máximo o eliminar, ¿no es cierto?, el copago, pero en la práctica este proyecto lo que hace es que el copago real del próximo año sea mayor, ¿no es cierto?, precisamente porque no se ajusta en el arancel de referencia por la inflación. Lo conversaban fuera del micrófono antes. ¿Se puede explicar esa suerte de contradicción, ¿no es cierto?, de escribir por un lado, pero borrar también, y es otra de las contradicciones que parece en este proyecto? Así es. Y en esto no se ha ahondado lo suficiente. Creo que incluso no ha sido mencionado tan explícitamente. Mira lo absurdo. Este gobierno, digamos, llevado por su ideología, pelea y presenta, digamos, este proyecto de ley en el cual se prohíbe el copago. Sin embargo, en los hechos lo que está haciendo es aumentando el copago para los estudiantes que hoy por hoy se financian con CAE. ¿Y por qué? El CAE, quizás voy a tratar de no ser demasiado técnico, pero el CAE lo que financia es el monto del arancel de referencia. Para poner un ejemplo numérico y así se entiende quizás mejor. Si el arancel de la universidad vale 5 millones de pesos y el arancel de referencia aporta 3 millones de pesos, hay un copago que equivale a la diferencia 2 millones de pesos. Pues bien,
por primera vez en la historia, ese arancel de referencia para el próximo año no se va a reajustar por IPC. ¿Qué va a ocurrir en los hechos? Que dado que el arancel de la universidad evidentemente se reajusta por IPC, en la práctica ese estudiante va a tener que hacer un copago superior a los 2 millones de pesos. 3, 4, 5% más. Lo que sea, exactamente. Pero mira lo absurdo. Pelean por el copago y en la práctica lo que están haciendo, por el lado, por atrás, digamos, por donde sea, digamos, pero lo que están haciendo en la práctica es desdecirse, borrar con el codo lo que escriben, en el sentido de que están aumentando el copago. Ahora, el tema del lenguaje también es distinto. Este es un proyecto que tiene mucho eufemismo. O sea, el financiamiento en realidad es ¿no es cierto?, un crédito. Y está dicho con todas sus letras. Tú además lo has dicho en entrevistas. Pero desde el punto de vista también del estudiante implica un tributo, ¿no es cierto? Porque va a tener que estar pagando un impuesto indeseado, un impuesto, ¿no es cierto?, valga la redundancia, que puede significarle incluso llegar a pagar 3,5 veces el arancel que lo que le costó la carrera. ¿Cómo se condiciona, cómo se explica estos aspectos del proyecto dentro de la mirada que tiene el gobierno? Sí, esto en verdad es muy absurdo, digamos, porque además, bueno, por una parte, efectivamente, no se habla de crédito porque esa es una palabra, crédito, deuda, prohibida, digamos, proscrita. Entonces, claro, si tú buscas en el proyecto de ley, nunca aparece, digamos, salvo para referirse peyorativamente a lo que es el CAE. En la práctica, esto es un crédito, e incluso, digamos, es un crédito tan oneroso que tú puedes llegar a pagar el equivalente, digamos, de una tasa de interés del 17% anual en el caso de estos alumnos. Esto es como una tasa máxima convencional, sí, de usura. No, sí es absurdo. Pero no solamente, o sea, es injusto, evidentemente es injusto que alguien pague mucho más de lo que el Estado le traspasó. Pero no solamente eso, no solamente es injusto y por eso hay que hacer un ajuste para que esos 3,5 bajen sustancialmente, sino que también supone un desconocimiento absoluto de cómo reacciona la gente frente a los incentivos. Es decir, pensar que un estudiante que vaya a ingresar a una carrera con una buena perspectiva laboral esté dispuesto, motu propio, a endeudarse con el FES para terminar pagando 3,5 veces es no conocer, digamos, las reglas básicas, digamos, del comportamiento económico, digamos, de cualquier persona, humano, exactamente. Entonces, eso supone también, hay que decirlo, digamos, algo, digamos, que no ha sido considerado y que va a tener un efecto negativo en el verdadero costo fiscal de este proyecto de ley de no mediar un cambio significativo. Estamos hablando en carreras, por ejemplo, medicina, ingeniería civil, las ingenierías que obviamente tienen una perspectiva de ingreso mucho mayor, que van a estar, ¿no es cierto?, solventando carreras probablemente de segmentos más medios en ingresos, estoy pensando. Así es. Y que es una injusticia para unos en beneficio de los otros. Exactamente. Respecto a esto. Y el impacto fiscal, ¿por qué no entramos un poco eso quizás con algún brochazo, algo muy general? A nivel de impacto fiscal, ¿qué crees que no se ha relevado, que todavía no se ha visto con toda la fuerza cuando se hacen los cálculos de esto? Son varias cosas, digamos, pero de partida se asume que no hay morosidad, o prácticamente no hay morosidad. Y eso, por muy eficientes que sean los sistemas de cobro, me cuesta creer que nadie que nadie se escape y nadie pueda... O sea, Bonosidad tiene la banca, lo tiene el retail, no lo va a tener la universidad. Exactamente. Hay otro costo que es inmenso y es el siguiente. Fíjate que también, digamos, lo conversábamos fuera de micrófono. Hay universidades hoy día que no están en gratuidad y que, evidentemente, de no mediar cambios sustanciales, van a adscribir a la gratuidad. Porque ante la perspectiva de adscribir al FES, que les limita el copago, mucho más incluso que gratuidad, evidentemente van a decir, bueno, en estas circunstancias, por supuesto que prefiero entrar a gratuidad y además le doy un beneficio mayor a los estudiantes. El costo de que alguna de esas instituciones, estoy pensando en universidades masivas, estoy pensando en algún IP masivo, el costo de que entren a gratuidad es altísimo y eso no está considerado en el proyecto de ley. Bueno, y por último también lo que comentábamos antes, digamos, que los estudiantes van a tener un comportamiento afín, digamos, acorde con los incentivos y evidentemente no van a querer endeudarse con el FES y eso va a hacer que sea aún menos sustentable. Una cosa adicional, Cristian, que también es tremendamente contradictoria. Este proyecto se sustenta, según el informe de DIPRES, en cuestiones que no tienen que ver con el proyecto en sí. Es decir, el gobierno ha dicho que este proyecto es autocontenido, entre otras cosas porque posterga la gratuidad. Exacto. Para el séptimo decil. Fíjate lo contradictorio. Este gobierno que rasgó vestiduras con la gratuidad universal, este mismo gobierno es el que está proponiendo
postergar la gratuidad universal y de esa manera, digamos, algo más bien por el lado, de esa manera poder también justificar que este proyecto supuestamente no le causa un costo para el fisco. Por todas las razones que hemos visto, evidentemente esto va a tener un costo importante para el fisco. Vamos al caso de las universidades que hoy no están en gratuidad y que obviamente no existe ningún incentivo para que se metan en gratuidad con este proyecto. Precisamente por el tema ingreso, ¿no es cierto? Condiciona el tema ingreso. Y el efecto colateral de una mucho mayor estratificación de la educación. Es un aspecto probablemente un colateral negativo que no se ha hablado mucho, o sea, se ha hablado por supuesto, pero que es tremendamente dañino en términos de cohesión social. Así es. Respecto. Hoy el mercado universitario es más pluralista que el mercado educacional de educación primaria, ¿no es cierto?, respecto a esto. Pero lo que se buscaba precisamente por quienes nos gobiernan actualmente era que hubiera una mucho mayor mezcla, ¿no es cierto?, que las universidades fueran mucho más diversas en eso. Y eso es algo que uno tendería a pensar que es algo deseable, es un aspecto deseable. Pero pareciera ser que este proyecto lo que va a hacer en la práctica, en los hechos, es precisamente estresar mucho más este sistema, ¿no? Tal cual, tal cual. Claro, una de las grandes quejas que se tiene respecto al sistema de educación escolar es su segregación. Y lo cual es cierto, digamos, hay un porcentaje de la población estudiantil en torno al 10%. Sí, 8%. Exactamente, que estudia, digamos, en colegios particulares pagados. Pues bien, eso es lo que no se ha querido repetir en el ámbito universitario. Y por eso las ayudas estudiantiles están abiertas a todo tipo de instituciones de educación superior, con algunas restricciones, digamos, desde el punto de vista de su acreditación. Pero todos pueden acceder a ese subsidio, no así en los colegios. Pues bien, con este proyecto lo que va a ocurrir, y tenemos bastante evidencia de aquello, es que hay un grupo de universidades, un grupo pequeño, pero que representan a universidades de muy buen nivel, que están dirigidas hoy por hoy a un segmento más de élite, pero que me consta hacen esfuerzos muy importantes por atraer a través de distintos mecanismos a jóvenes provenientes de segmentos más desacomodados y que probablemente en este contexto no van a entrar al sistema del FES. ¿Y qué va a provocar? Que esas universidades se van a hacer aún más de élite. Es decir, en esas universidades va a haber un cartel que va a decir no podemos recibir alumnos con FES. Y no solamente eso, considerando que este proyecto de ley también elimina las becas, tampoco van a poder entrar a esas universidades. Y con sin lo cual, proyecto, uno piensa que esas universidades, y de hecho es real, hacen esfuerzos enormes por atraer alumnos, ¿no es cierto?, de menores recursos, precisamente porque ofrecen 30, 35, 40% de algún tipo de beca para ese tipo de alumnos, para los alumnos completos de la universidad. efectivamente, y tendrían que hacer aún más esfuerzos si quisieran mantener esa diversidad o cierta diversidad que tienen hoy día. Entonces, en definitiva, se hace un sistema de educación superior mucho más segregado, y eso las hace peores instituciones a ellas, pero también al sistema como un todo, digamos, y eso hay que entenderlo. Entonces, si el Ministerio de Educación, si la Subsecretaría busca segregar el sistema, está en el camino correcto a través del FES. Espero que realmente no esté pensando en hacerlo. Los rectores de distintas universidades, obviamente liderados por el CRUCH, pero también de otras universidades, han dicho, ok, pongamos la pelota un poco al piso, analicemos 14 dimensiones, 14 propuestas, y ya han tenido cierto feedback por parte del gobierno. Ese feedback desde tu perspectiva, esa respuesta del gobierno, que se ha concentrado principalmente en discutir copago en algunos deciles, ¿ha sido suficiente? ¿Ha sido insignificante? ¿Cómo lo calificaría ya a la luz de lo que ha entregado como primera respuesta el gobierno? A ver, me parece que es insuficiente a todas luces. Fíjate que el único punto en el cual el gobierno ya ha cedido por completo es algo que no tiene nada que ver con el proyecto y prácticamente con el sistema de educación superior, que es la disponibilidad de los recursos que están en el Fondo Solidario, algo que tiene una explicación completamente distinta, pero que nada tiene que ver y que solamente atañe a las universidades del CRUCH. Pero fíjate, mira, más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que se ponga como interlocutor a las universidades del CRUCH, y básicamente, o casi únicamente a las universidades del CRUCH, que están más bien enfocadas en resolver sus propios problemas, digamos, tal como lo ha hecho ver el rector Peña, de hecho. Entonces, mira las cosas, digamos, para las universidades del CRUCH en general, voy a generalizar, si se resuelve el problema del copago en los deciles 7, 8 y 9, probablemente van a estar ya completamente de acuerdo con apoyar esto. Por supuesto, algún elemento adicional, lo que comentábamos antes, de que la retribución del estudiante una vez egresado no sea tan alta. Pero fíjate que para las universidades del CRUCH
sería razonable que este proyecto, permitiendo, digamos, este copago en los deciles 7 y 8 y 9, pudiese avanzar en el Congreso. Quizás con la sola excepción de una universidad. Pero eso evidentemente no significa que sea beneficioso para el sistema de educación superior. O lo digo de otra manera, las universidades privadas que no están en gratuidad no se van a ver beneficiadas porque el copago se permita en los deciles 7 y 8 y 9. A tal punto que lo que va a ocurrir, si se aprueba, este es mi vaticinio, si se aprueba el copago para los deciles 7, 8 y 9, las universidades que no están en gratuidad van a tomar una de dos medidas. O quedan fuera del sistema, no adscriben al FES, o van a adscribir a la gratuidad. Y eso tiene un costo enorme. ¿A qué voy finalmente? A que si el copago no es discutido para que se pueda hacer, en el caso de las universidades que no están en gratuidad, en todos los deciles, finalmente vamos a tener un efecto pernicioso en el sistema de educación superior. Educación superior en tema fiscal, ¿no es cierto?, cuando precisamente el nivel de gasto está, ¿no es cierto?, por distintas listas, partiendo por el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no es cierto?, ha descendido una cantidad de luces rojas tremendo respecto a esto. Si esto fuera un cierre de campaña política, Juan Eduardo, y tuvieras un minuto de cierre, ¿no es cierto?, ¿qué plantearías a los parlamentarios que probablemente van a verse enfrentados a tener que zanjar, a votar esto en diciembre, enero, al cierre del gobierno? ¿Dónde pondrías un poco la alerta y qué mensaje le darías a ellos, sí, insisto, en un minuto, para ir cerrando esta conversación? Ya, vamos a tratar de hacerlo en un minuto. A ver, para mí esto es una bomba de tiempo. Es decir, de no mediar cambios sustanciales en el proyecto de ley, lo que vamos a observar es un efecto tremendamente negativo en el sistema de educación superior, pero también tremendamente negativo en las arcas fiscales. Y por eso me atrevo a hablar de una bomba de tiempo. Y hago ver lo siguiente. La izquierda, o cierto sector de la izquierda, ha aprobado proyectos de ley que se convirtieron, de hecho, en leyes en los últimos años que han tenido efectos perniciosos en el sistema de educación de nuestro país. Pongo dos ejemplos. Primero, la ley que prohibió, digamos, el copago, la selección y el lucro en los establecimientos escolares. ¿Qué obtuvimos como resultado? Una mucho mayor inversión, un mucho mayor gasto por parte del Estado en desmedro del aporte privado, con un incremento nulo, sino negativo, en calidad. Es decir, 10 años después de aprobada esa ley, podemos ver que los efectos positivos son prácticamente inexistentes o incluso, digamos, hay efectos negativos. Y de hecho ahora estamos discutiendo volver a la selección. Segundo ejemplo, gratuidad. Si bien puede tener un fin loable, el efecto negativo en recursos fiscales es enorme, a tal punto que hoy por hoy no sabemos cómo se va a manejar a futuro, en el sentido de que no está dejando espacio para gastar recursos en niveles educativos que tienen un impacto social, un beneficio social mayor, como son los niveles de educación parvularia y educación escolar. No repitamos lo mismo con el FES, que va a tener sin duda un efecto muy negativo de no mediar cambios sustanciales. Ese es mi llamado, que yo podría decir, hago a todos los involucrados y particularmente a los parlamentarios cristianos. Es una votación, Juan Eduardo, que es probable que en algún par de semanas ya empiece, ¿no es cierto?, a anticiparse y que probablemente va a ser bastante crítica para todo el futuro del sector y también, insisto, para el tema arcas fiscales. Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad de Finisterra, muchísimas gracias por esta conversación con Libre Mercado del Libero. A ustedes, como siempre, muchas gracias en un espacio que llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Y crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.